Pues buenas tardes, profesor. A continuación le voy a dar una explicación, una exposición presentándole mis diapositivas sobre la Ley Federal del Trabajo y etc. Pues así que una breve conclusión, introducción antes de empezar todo. Pues la Ley Federal del Trabajo es la norma que regula las relaciones laborales en México. Sus primeros 53 artículos establecen principios generales, derechos, obligaciones y limitaciones que rigen el trabajo digno y socialmente útil dentro de la sociedad. Y por consiguiente, los artículos 1 al 53 también, más que nada, se basan en las bases de protección al trabajador, garantizan trabajo digno, no discriminación, seguridad, jornada justa, descanso, vacaciones, reglas claras para su contratación y despido. Ahora sí que también, pues el espíritu de la Ley Federal del Trabajo es siempre favorecer al trabajo sin descuidar el equilibrio con el patrón. Y por consiguiente, ya como tal una introducción a la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo es una de las leyes más importantes en México, pues regula las relaciones laborales entre trabajadores y patrones, protegiendo derechos fundamentales como el salario justo, la jornada laboral, la estabilidad en el empleo y la no discriminación. Los primeros 53 artículos de la Ley Federal del Trabajo establecen las bases del derecho laboral en México, definiendo quién es trabajador, patrón, cómo se establece una relación laboral y cuáles son las condiciones mínimas que deben cumplirse en un empleo como tal. También conocer estos artículos no es solo un derecho, sino una herramienta de protección y empoderamiento para cualquier persona que trabajadora como tal, por ejemplo. Y pues por consiguiente empezamos con el artículo 1, el cual la ley protege el trabajo como derecho y deber social. Pues ahora sí que también de cierta forma garantizando la libertad, justicia y dignidad en las relaciones laborales, para así prohibir la discriminación laboral y el trabajador en todo momento dentro de la organización o entidad se sienta cómodo, se sienta a gusto, se sienta mm, como un trabajador más, sin una discriminación porque pues así que nunca sabemos por qué un trabajador está ahí, ¿no? A continuación tenemos el artículo 2, el cual es el trabajo digno de cierta forma, un trabajo digno bajo todas las circunstancias posibles, cómodas posibles, respeto a sus derechos humanos, acceso a seguridad social, salario suficiente, no explotarlo de cierta forma, una capacitación adecuada para que el trabajador no sufra de ningún percance y condiciones seguras, prohibiéndole un trabajo forzoso e infantil. Aquí vamos con esto. Un trabajo como artículo 3 tenemos que el trabajo, pues ahora sí, de cierta forma, no hay que verlo como, bueno, viéndonos en la posición del dueño, de cierta forma, no es una mercancía. No lo debemos de ver como objetos que nos estén dando dinero y cargarles con tal de tener más dinero. Obviamente no es así, somos seres humanos y aguantamos menos o más que otros, pero al final de cuentas se debe de respetar la libertad y su igualdad ante todos los que estén dentro de la organización y dignidad de los trabajadores, ya sea hombres y mujeres. Todos tenemos derechos iguales al empleo, a trabajar bajo condiciones estables, un salario bien, prestaciones, bajo contratos adecuados y demás. Por consiguiente, tenemos el artículo 4 y 5,
Iniciando por el artículo 4, nadie puede impedir que otro trabaje en lo que se le acomode, salvo por disposición legal. No sé, no sé, dentro de una organización, dos individuos suelen entrar a la organización, pero pues les ponen puestos diferentes, ¿no? Y no sé, se le complica de cierta forma a uno de los empleados el trabajo en el cual está laborando. Se le haya complicado la capacitación, alguna cosa y no, es más vivo que el otro empleado, no sé. Se le ocurre cambiarse a la ocupación que está haciendo el empleado, pues obviamente que eso no se puede hacer. En base al artículo 6 y 7, el artículo 6 pues nos prohíbe obligar a trabajar sin justa retribución. En cuanto al artículo 7, nadie puede ser obligado a trabajar sin su consentimiento, salvo en casos legales, servicio militar, obligaciones públicas. De lo contrario, pues no se podrá llevar a cabo. En cuanto al artículo 8, se considera trabajadora toda persona física que preste a otra física o moral, en cuanto a un trabajo sea personal y un subordinado. Por consiguiente, en el artículo 9, el trabajo personal lo realiza directamente el trabajador, no otra y no otra persona en su lugar, de cierta forma. Por lo que el artículo 10, eh, poniéndonos en lugar del patrón, la persona física o moral que utiliza servicios de uno o más trabajadores. En cuanto al artículo 11, en empresas, patrón es la persona física o moral que representa legalmente. Aquí pues debemos de tener cuidado de cierta forma como empleados dentro de una organización. A veces bajo los contratos pues nos ponen escritos que o no sabemos inocentemente que estamos firmando. Nos ponen como representantes tal vez de legalmente de algo que puede llegar a problemas muy graves por algún incidente dentro de la entidad. Y pues dado lo siguiente, tenemos el artículo 2. En cuanto al artículo 14, el intermediario que se contrate sin señalar al patrón responde como patrón. Es a lo que íbamos anteriormente, que debemos de tener cuidado con qué documentos se firman, porque pues a veces uno emocionado por un nuevo empleo, salario, un incremento, no sé, firmamos documentos que no sabemos lo que representan legalmente ante alguna circunstancia, algún conflicto dentro de la empresa. Pues tiende a ser el responsable quien firma el documento y nosotros por inocentemente terminamos llevándola. Y por consiguiente el artículo 15, subcontratación. Esta es solo permitida bajo condiciones legales y estrictas. De lo contrario, pues se devengará. Y en cuanto al artículo 15A, 15D, en versiones anteriores trataban a outsourcing. Hoy están derogados y regulados en otros apartados de la ley. Y en cuanto al artículo 16, pues establece que es una empresa y un establecimiento, pues así que diferenciando los lugares en magnitudes y capacidades de empleados, ¿no? Todo lo que abarca dentro de la organización. Y en cuanto al artículo 17, se basa en las normas laborales que no se pueden renunciar ni modificar en perjuicios del trabajador, o sea, como a beneficio de cierta forma se podría decir,
para no buscar esa conformidad dentro del empleado, de cierta forma. Con el artículo 18, en caso de duda e interpretación de la ley, prevalece lo más favorable al trabajador. Bueno, aquí sí es un beneficio de esto que surgió en base a la ley del trabajador, que todas estas leyes que tenemos siempre buscan positivamente beneficiar al empleado, ¿no? Tenemos el artículo 19, el cual se basa en plazos de prescripción, empiezan a contarse desde el día siguiente a la fecha en la que nace la obligación. Y en el artículo 20, pues define la relación de trabajo, prestación de trabajo personal subordinado mediante el pago de su salario. Y en cuanto al artículo 21, se presume la existencia de la relación de trabajo entre quien presta y recibe un servicio. Esa es la gran diferencia. Basándonos en el artículo 22, tenemos la edad mínima para trabajar, obviamente bajo sus restricciones, o sea, no puedes estar dentro de una empresa donde hay actividades muy peligrosas de cierta forma, donde el menor corra riesgo, y también prohibido el trabajo a menores de 15 años, donde el artículo 23 también se basa en todo aquello de los trabajadores menores de 16 años, donde obviamente se puede trabajar, pero sin embargo, siempre y cuando sea bajo la autoridad de sus tutores, sus padres. Y en cuanto al artículo 24, las condiciones de trabajo deben constar por escrito o un contrato individual. De lo contrario, no es confiable por mm, algún... En cuanto al artículo 25, se basa en el y basando y en cuanto al capítulo y pues el artículo 37 consiste en que el trabajo por temporada será válido cuando así lo exija la naturaleza del servicio, de lo contrario se anulará. Y pues el artículo 38 prueba que el contrato puede establecer periodo de prueba hasta 30 días o por consiguiente. En cuanto al artículo 40, queda prohibido obligar a un trabajador a continuar laborando contra su voluntad. ¿A qué vamos con esto? Que si un empleado está trabajando bajo no su, bajo que no es su voluntad propia, pues estará metido en ciertos conflictos legales muy graves. Y en cuanto al artículo 41, la sustitución de patrón no afecta en derechos laborales. Todo debe estar siendo igual de cierta forma. Y en cuanto al artículo 42, la suspensión temporal de la relación de trabajo, enfermedad contagiosa, incapacidad temporal, arresto o prisión preventiva si no hay condena. Y en cuanto al artículo 43, explica cuándo empieza y termina la suspensión laboral, por lo que el consiguiente artículo 44, la suspensión no exime al patrón de pagar cuota al IMSS. Y el artículo 45, la suspensión solo surte efectos para el trabajador que lo origina. ¿A qué vamos con esto? Simplemente, no sé, la suspensión al trabajador simplemente es a uno en específico. No porque suspendan a uno, pues se va a suspender toda la jornada laboral dentro de la entidad de cierta forma. Siempre sea un puesto el cual haya ido en contra de las normas dentro de la organización de cierta forma.
Y en cuanto al artículo 46, el trabajador puede rescindir la relación sin responsabilidad cuando el patrón lo dañe. El artículo 47, el patrón puede rescindir sin responsabilidad en casos como engaños del trabajador, faltas de probidad, ausencias injustificadas también. En cuanto al artículo 48, si el despido es injustificado, el trabajador puede elegir reinstalación e indemnización. Quedamos con esto, que si no hay causa o motivo justificante, no es así porque el patrón quiso, pues va en contra de la ley. No te puede dejar sin empleo. Tú cuentas con tu empleo y punto. En cuanto al artículo 49, el patrón puede negarse a reinstalar en ciertos casos trabajadores de confianza, etc. Pues así que como lo menciona, solo en trabajadores de confianza es a donde implica este artículo. El artículo 50 se basa en la indemnización por despido, 3 meses de salario, 20 días por año de servicio, prima de antigüedad. Se basa en todo este. Y en cuanto al el artículo 52, el trabajador puede separarse sin perder derechos, si hay causa de rescisión, etc. Y en cuanto al artículo 53, las causas de terminación de la relación laboral son como mutuo consentimiento, muerte del trabajador, terminación de la obra o contrato, al igual que en la capacidad física o mental del empleado. Y como ejemplos prácticos a continuación tengo algunos. Un joven quiere trabajar en, no sé, en un taller mecánico, pero el patrón le pide firmar un contrato donde renuncia a vacaciones, lo cual este acuerdo es nulo, ya que en el artículo 17 queda mente estricto, de lo contrario, una violación a esto, ¿no? Y en cuanto a una dramatización corta, en el trabajador, el patrón aquí dice que no tengo derecho a descansar los domingos. El patrón, pues si quieres el trabajo, fírmalo. O sea, como siempre buscando las necesidades del empleado, ¿no? No sé si me explica, aprovechándose de la situación que vive el empleado o el que está por ser contratado. Y a continuación, dejando de lado los artículos, ya finalizando esto, como conceptos clave, derechos y obligaciones, principios, rectores y limitaciones, serán explicados a continuación, donde como conceptos claves tenemos el trabajo, el derecho y deber social, la no discriminación en el empleo, irrenunciabilidad de los derechos laborales, igualdad de salario por igual en el trabajo, principios rectores, justicia social, dignidad humana del trabajador, libertad sindical y contratación colectiva, protección al trabajo como parte más vulnerable. Y dentro de los derechos más importantes, pues acceso al trabajo sin discriminación, igualdad de salarios, libertad de profesión, y esto limitada solo por la ley, contratación libre pero sin condiciones degradantes, y como limitaciones la prohibición del trabajo forzoso, prohibición de condiciones que impliquen renuncia a derechos, nulidad de estipulaciones contrarias a la ley federal del trabajo, teniendo otros conceptos claves, la relación del trabajo, prestación de un servicio personal y subordinado a cambio de un salario, contrato individual del trabajo,
estabilidad en un empleo, derechos del trabajador, pues también son ahora sí que el pago puntual del salario, jornada laboral máxima 8 horas diurnas, 7 nocturnas, 7 media mixtas y contemplando un descanso semanal y días festivos, capacitación y adiestramiento, seguridad e higiene en el trabajo. Y a continuación, otras de las obligaciones del trabajador son desempeñar laborales con cuidado y eficiencia, observar medidas preventivas de seguridad, guardar respeto al patrón y compañeros, no divulgarse secretos de producción, proporcionar condiciones seguras de trabajo, respetar la dignidad del trabajador, pagar salario sin demora, dar capacitación, cumplir con disposiciones de seguro social siempre. Y como más limitaciones, pues tenemos la prohibición de imponer multas económicas al trabajador, no exigir consumo de productos del patrón como condición de empleo, despido justificado solo por causas graves. Y en cuanto a más conceptos claves, pues también está la suspensión, interrupción temporal sin terminar la relación laboral, rescisión, terminación por causa justificada, terminación, fin definitiva de la relación, causas de suspensión, enfermedad contagiosa, incapacidad temporal, prisión preventiva, cargos de presentación sindical. Y en cuanto a Y en cuanto a más limitaciones, pues tenemos que el patrón debe notificar por escrito el motivo de rescisión. El trabajo puede demandar reinstalación o indemnización y al igual que ninguna renuncia puede implicar pérdida de derechos. Y pues a manera de resumen crítico, profesor, pues es en contra el cómo se relaciona el artículo 5 con la Ley Federal del Trabajo, ya que el artículo 5 y ya en relación con la Ley Federal del Trabajo, desarrolla y concepta los principios del artículo 5 en el ámbito laboral, libertad de trabajo y contratación, al que nadie puede ser obligado a prestar servicios personales sin consentimiento ni renunciar a derechos laborales, prohibición de trabajos lícitos o indignos. El trabajo debe ser digno y socialmente útil. Queda prohibido cualquier forma de explotación, discriminación o condiciones degradantes, restricciones por interés social, prohibición del trabajo infantil o limitaciones en labores peligrosas para mujeres embarazadas, nulidad de cláusulas abusivas como los contratos que limitan a la libertad del trabajador, como renunciar al empleo o aceptar jornadas inhumanas, las cuales son nulas. El cual el artículo 5 es la base constitucional de la Ley Federal del Trabajo, porque protege la libertad de trabajo y establece límites frente a abusos personales. Sin embargo, en la práctica, la coerción económica y la necesidad obligan a aceptar empleos precarios, lo que contradice la libertad real de elección. Y pues en síntesis, el artículo 5 constitucional garantiza la libertad de trabajo y la ley federal lo traduce en normas concretas que regulan la contratación, dignidad y condiciones laborales. Sin embargo, la crítica central es lo que la protección formal muchas veces no se cumple materialmente, manteniendo las desigualdades en el mundo laboral mexicano. Y pues esto sería todo, profesor. Muchas gracias, espero haya sido de su agrado y nos vemos.